ser el autor de este libro, ¿sí? Nos va a hablar un poco de lo que fueron las elecciones en Estados Unidos, el resultado de ellas y obviamente lo que significa la seguridad detrás de esto, qué es lo que conlleva todo esto y también la inmigración. Así que Juan Cruz, muchas gracias por estar acá. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, la verdad que muy contento. Te agradezco muchísimo y bienvenido. Contanos un poquito. Tenemos un experto acá presente, doctor en Relaciones Internacionales, Claro. del CONICET. Claro, o sea, tiene un currículum interesante. No voy a empezar a decirlo porque estamos como todo el programa. Sí. Si No, totalmente. Nos deja en ridículo, nos cae mal. Para que los oyentes sepan que... Claro, que no trajimos a cualquiera. Va de primera, Claro. Me tiran mucha presión. Mucha presión, totalmente. Vamos más presión porque encima vino al piso. Así que contanos primero, Juan Cruz, ¿dónde pueden conseguir tu libro en el caso de que les interese todo esto? Sí. Yo lo muestro de vuelta. Dale, ese libro es el resultado de mi tesis de doctoral. Es una parte, los últimos capítulos de esa tesis. Está acá en La Plata, en Jenny. Lo pueden conseguir, en Rayuela también. Después, si no, por internet también se puede conseguir. Perfecto. Bueno, Juan Cruz, contanos un poquito qué fue lo que te dejó las elecciones en Estados Unidos. A ver, sumamente interesantes las elecciones que pasaron ahora en noviembre. Lo primero que hay que tener en cuenta es qué se votó. Claro. Primero, para saber bien, porque por ahí hay mucho desconocimiento de eso. Lo primero es una renovación total de la Cámara Baja, que quedó en manos del Partido Demócrata, algo que no pasaba desde el 2010. Eso es un punto interesante, si se quiere. Fue una suerte de premio consuelo para los demócratas en ese punto. La segunda vamos a ponerlo como un equipo de fútbol, los contrarios a el presidente actual, ¿no? Exactamente. Como para que se entienda. Exactamente. Lo segundo es la renovación de un tercio de la Cámara de Senado. Eso todavía está en manos del Partido Republicano. Y tercero, se renovaron 36 gobernaciones en los Estados Unidos, de las cuales 26 quedaron en poder de los republicanos. Aparte de eso, porque el proceso de votación, que es sumamente arcaico y complejo, no arcaico de mala manera, pero entender que se votaron en cada estado una gran cantidad de ordenanzas, lo que sería para nosotros una suerte de presupuestos participativos. Claro. Por ejemplo, a ver, un caso particular como es el caso de Carolina del Norte, en Estados Unidos la ciudadanía en algunos estados puede elegir a sus jueces. Claro. Por ejemplo, una de esas ordenanzas establecía que se continuara eligiendo a jueces, pero que el gobernador eligiese de la mayoría de los que se votaban aquel que quería que sea nombrado. Una suerte de evitar, en este caso era un gobernador republicano, de que la gente le vote jueces demócratas. Recordemos que los jueces en Estados Unidos pueden decir a qué partido están representando tranquilamente. Claro. Y gran cantidad de ordenanzas, muchas cantidades de ordenanzas en torno a la inmigración, ¿sí? Por ejemplo, a poder pedir ID para ir a votar. Es algo que no sucedía en Estados Unidos. Eso en la gran mayoría de los estados. Uno dice, soy Juan Cruz Ticera, vengo a votar. Y del otro lado creen totalmente que vos sos Juan Cruz Ticera. Eso es una de las cuestiones que se estaba votando, por ejemplo, en Está Georgia. como el voto cantado, casi, no el voto cantado, pero sí, claro, no hay documento nacional de identidad. No. El gran documento que tienen los americanos es o el carnet de conducir, claro, o el famoso Social Security, que no tiene foto. Esa es otra de las ordenanzas, por ejemplo, en Carolina del Norte, de ponerle foto a los ID. Bueno, entre otras cosas se votó. El primer resultado que se ve a la luz es que esa ola azul, ese tsunami azul, que es un concepto que se trabaja cuando los demócratas no están en la presidencia y en las elecciones de primer término empiezan a anunciar una suerte de campaña que se viene una ola azul. Eso no pasó en Estados Unidos, ¿sí? Premio consuelo, les repito, es la Cámara de Representantes, que es un premio interesante en el sentido de que tengo las esperanzas de que se empiecen a acelerar un poco más las investigaciones contra Donald Trump. Por ejemplo, guardo de mi más profundo del corazón que se le pida, por ejemplo, a Donald Trump la declaración jurada de impuestos, algo que todavía no presentó. Y hace 2 años es presidente, ¿sí? Podemos tener un Capone al frente del mundo libre. Hay algunos analistas que plantean con esta idea, bueno, ¿se abre la posibilidad de un juicio político? Es un poco difícil porque el Senado es de Trump. Totalmente. Y recordemos que la Corte Suprema también es mitad y mitad, pero con un puntito más para Trump. Lo importante que tiene que ver es con materia migratoria. Cualquier política migratoria que quiera llevar adelante Trump
va a ser vetada por la Cámara de Representantes y eso va a quedar en decretos, generalmente en orden ejecutivas, que en Estados Unidos son de muy corto plazo eso. Por eso el presidente lo que hizo fue llamar a trabajar en conjunto de alguna manera muy polite, ¿viste? Muy poco Trump, diríamos. Sí, totalmente. Creo que no va a durar mucho eso. No. Al primer enojo, como el gran cruce que tuvo con el periodista de la CNN, como que ya se va todo por la borda. Sí. Hay un punto muy interesante, es que en las últimas 4 administraciones se da la misma situación de gobierno dividido. Clinton, a los 2 años en las elecciones de medio término, perdió el Senado. Claro. Bush perdió Senado y Cámara de Representantes. Claro. Y Obama, a los 2 años, perdió también Cámara de Representantes y Senado. Con una cuestión para tener en cuenta, que los analistas de Trump esto lo van a hacer resaltar, que Obama y Bush ganaron después las elecciones presidenciales. Claro, eso te iba a decir, no es un dato menor que Obama estuvo con las 2 presidencias, o sea, con los 2 mandatos. Con los 2 mandatos, con gobierno dividido y Bush también. Con gobierno dividido. Menor, claro. Y a Trump, que le gusta buscar mucho esto de el enemigo, me parece que lo va a enfocar, pero de manera ideal, en la Cámara de Representantes. Algo que nos llamó la atención, y también lo aclaraba el presidente de la Fundación del Diálogo Americano-Argentino, es respecto a que los datos económicos fueron buenos, ¿no? Y uno siempre piensa, es la economía, estúpido dirían. Claro. En algún punto se pensaba que debería haber arrasado en las elecciones, pero privaron tal vez el equilibrio de poder, privaron tal vez otras cuestiones. Bueno, volvemos un poco a la historia, lo que pasó con estas 4 últimas elecciones, pero si retrocedemos un poco los últimos 50, 60 años, la gran mayoría de las veces se dieron esta idea de gobierno dividido. Bien. En Estados Unidos, porque en general las políticas de largo plazo en Estados Unidos funcionan con un gobierno unido o con un gobierno dividido. Totalmente. Eso es otra cosa, totalmente distinta. Sí, no tiene nada que ver con la economía. Sí, lo que logró Trump, un poco con este discurso antimigratorio, sobre todo con la caravana que está supuestamente en algún momento llegará a los Estados Unidos, es apaciguar un poco y detener lo que parecía que era una ola azul, que parecía una derrota. Claro. En algunos lugares se dio una suerte de, no derrota, en fin, pero una merma interesante. Por ejemplo, en el caso de Texas, que es un bastión republicano, Ted Cruz, que es una figura importante, es un hombre de derecha, no tanto como Trump, pero un hombre de derecha al fin, ganó el cargo de Senado, la renovación al Senado, con muy poca diferencia con los demócratas. Y otro caso interesante es el caso de Miami, donde es un bastión de los latinos, los cubanos republicanos. Los 3 candidatos cubanos perdieron las elecciones a la Cámara Baja. Es un detalle, por lo menos, o algo que llamó la atención en ese sentido. Sí, lo que más claro se ve con estas elecciones es que los Estados Unidos está dividido. Claro. Son 2 partes. Bien. 2 partes. Un Estados Unidos profundo, ese Estados Unidos industrial, conservador, que llegó a la presidencia de los Estados Unidos a Trump en el 2016, y otro Estados Unidos más demócrata, multicultural, liberal si se quiere, más urbano, pero que de ese otro lado no se ve una figura significativa como para que le diga, bueno, yo estoy acá. Claro. Eso es una de las cuestiones que me arrojó a mí estas últimas elecciones. No hay una figura demócrata. Claro. No hay una figura demócrata. Y recordemos que eso es importante porque las elecciones en los Estados Unidos empiezan con las primarias. Y empiezan un año antes, no empiezan en el 2020. Eso arranca. No hay figura, esta elección tampoco arrojó una figura tampoco. No hay un gran ganador de los demócratas. No. Claro. Totalmente. Por eso me animo a decir que el gran ganador, con menos margen, es Trump. Es Trump. Sí, es Trump. Porque logró frenar esa supuesta ola azul, esa contrarrevolución contra esta administración. Bien, yo quiero hablar del rol de la mujer y de las mujeres y lo que conlleva la inmigración, inclusive en eso, porque también fueron protagonistas. Totalmente. Es algo interesante. En algunos estados, estaba viendo algunos datos de Texas, el alto porcentaje de mujeres que votan a Trump. Y a uno llama la atención y, bueno, lo primero que puede decir uno, bueno, pero es una lógica de que en Texas se vote a un republicano. Pero es interesante también que en estados como Carolina del Sur, ¿no? O en la propia Carolina del Norte, pero Carolina del Sur, que es mucho más demócrata, yo tengo a mi hermano que vive en Estados Unidos, y le sorprendía eso, cómo había un fuerte núcleo de mujeres que seguían a Trump.
Digo, ¿por qué sucede eso?, le planteaba a mi hermano. Muchas de las cuestiones están determinadas, me decía mi hermano, con el fenómeno migratorio. Hay una vinculación entre la inmigración y la mujer en ese sentido, que la lógica de Trump, sumamente perversa, como que logró captar, o por lo menos no dejó que masivamente las mujeres fueran a votar a un demócrata. Y por el otro lado, y esto ya retrocediendo 2 años atrás, Hillary Clinton no era una candidata que agradaba a las mujeres. No, es verdad. Sí. Totalmente. Sí, tal cual. No generaba empatía. Yo, por lo menos como mujer, me suele suceder. No me sentía representada, más allá que no soy ni yankee ni nada por el estilo, pero no, es como que lo veía inclusive muy empapada de otras cuestiones. No era una mujer limpia y para mí no era la mejor candidata. O la mujer no mujer, ¿no? Tal vez. Porque asumía roles masculinos. Si no era Michelle Obama. Exactamente. No era Michelle Obama. Claro. Bueno, mira, justo te iba a preguntar por el tema de la representatividad que podía llegar a obtener. Ojo, otra que esta mujer, porque esposa perdón, no, ahora vamos a eso, pero sí era una mujer empoderada. Totalmente, sí. Pero ¿qué pasa? Quizás la criticaron por eso y la castigaron por eso, porque ya estaba empoderada. Y lo que quieren hacer las mujeres es generar la empoderación, o sea, no sé si es como que ya lo tiene ganado, es darle más poder del que ya tiene. Mi visión, obviamente, que no entiendo nada, pero por lo menos de mi lugar lo veo de esa forma, como diciendo, no, ya tenés el poder, no te voy a dar más. Y encima ser la primer mujer es como... Era fuerte. No te lo mereces. Era fuerte. Tengo un colega allá en los Estados Unidos que me decía, antes que una mujer va a haber un afroamericano. Siempre planteaba esa cuestión. Y siempre me decía, Hillary es una mala candidata. El establishment no la quiere, las mujeres no la quieren. Tenía razón. Ahora se presentaba Michelle... rompía todo. Totalmente. Sí. Rompía todo. Y yo creo que ella también lo sabía también en ese momento, y si no lo hizo fue por una cuestión de lo que suelen hacer las mujeres, poner la familia primero. Puede ser. Sí. La veo como muy... Más allá de que es recontra exitosa y en todo lo que hace, ella ya había tenido a su marido como presidente 2 veces, o sea, bueno, es momento de disfrutar de la familia. La sociedad americana no le gusta estas dinastías. Claro, exactamente, las dinastías. Eso también es para tener en cuenta. Pero yo creo que también hubiese ganado más allá de la dinastía y de pasar, y tranquilamente podrían haber hecho 8 y 8. Sí. Estaba pensando, ¿no? Cuando dijiste dinastía, los Kennedy, es muy familiar la política. Los Bush, exactamente, los Bush. Sí. Muy familiar, sí, totalmente. En cualquier momento pasa el amante también, ¿viste? Porque la dinastía termina... termina con el amante, claro. A mí no me pidan un análisis porque... Claro, no. Nosotros ese análisis lo hacemos nosotros. Juan, te quiero hacer una pregunta respecto a ¿qué pasa con los latinos? ¿No? O sea, pero, a ver, vamos a orientar un poco. Por un lado tenemos esta caravana avanzando constantemente. Yo lo represento como esa película de zombies, viste, que están buscando, y tal vez un poco la figura que le quieren dar, ¿no? O sea, vienen los zombies, nos vienen a comer, y antes de que lleguen a nuestras murallas, podemos hacer lo que sea para evitarlo, tal vez en algún punto. Pero, ¿qué pasa con los latinos que se convierten en ciudadanos? ¿Cómo funciona la psiquis para, el ser ciudadano norteamericano, decíamos en el anterior bloque, de alguna manera es alcanzar un estatus que te hace prescindir de todo lo anterior, ¿no? Sí. Mira, esta caravana que están viendo ahora, que está bastante publicitada en los medios, no es la primera. Claro. Me imagino. Ha habido muchas más grandes. Exactamente. Ha habido muchas más grandes. Les recomiendo varios documentales que tiene el Discovery Channel sobre este tipo de caravanas. Son geniales. Muchos de estas caravanas y de estas historias te cuentan que lo peor no es cruzar Estados Unidos, entrar a Estados Unidos, sino que lo peor es cruzar México. Claro. Largamente. Pero, ¿qué pasa en el caso de la inmigración que se transforma en ciudadano? En gran parte, ese transformar en ciudadano supone alcanzar un poco este sueño americano. Sueño americano que es para unos pocos tocados con la varita
Perdón, un Ginóbili sería un sueño americano. Paréntesis, ¿qué es un sueño americano? Sí, no. El sueño americano. No hay un sueño americano. El famoso American Dream, que forma parte de esa supuesta identidad estadounidense. Déjalo para Hollywood, porque sí, para las películas. Es muy poco eso. Y para Ginóbili. Y para Manu Ginóbili, totalmente. Pero ¿qué implica alcanzar la ciudadanía en los Estados Unidos? Es casi, si se quiere, alcanzar un logro. Claro, ¿no? sí. Sentirse seguros. Ya, igual te diría que ya que te den la visa es un sueño americano. Claro, Ni siquiera la fundamental. Pero totalmente. sí, los que habían obtenido la ley de ensueño, el Dream Act, creían lo mismo y después vino Trump y con un veto cerró todo eso. También no es tan sencillo. Pero yo creo que es una suerte alcanzar un sueño americano. ¿Sí? Entendiendo esto que hicimos a modo de chiste, pero que se entienda qué es ese sueño americano. Es sentirse que he logrado algo que estoy seguro. La palabra es esa, sentirse seguro. En un primer momento, pero aquel que alcanza esa ciudadanía no deja de ser inmigrante a los ojos del otro. Claro. ¿Sí? Sigue siendo el latino. ¿Sí? Después ahí tenés una bola, ¿sí? Una ensalada de fruta de muchas cosas. Porque lo primero que uno se tiene que plantear es ¿qué es el latino? ¿Qué es ser latino? Si yo agarro a un mexicano, a un hondureño, a un salvadoreño, ¿se identifican primero como yo soy latino? ¿O primero dicen yo soy mexicano? ¿Sí? Y después la disparidad que tiene esa inmigración. No es lo mismo ser mexicano que ser colombiano. La inmigración mexicana tiene un peso significativo, tanto cuantitativa como cualitativamente gigantesco en los Estados Unidos. Estamos hablando, en un porcentaje, en estos momentos hay un poquito más de 50 millones de hispanos en los Estados Unidos, ¿sí? Más de la mitad son mexicanos. Mira, para que se entienda, ¿sí? A ver, los argentinos hoy andarán en unos 250.000, 300.000. No es, o sea, no es poco tampoco, no es. Sí, pero es un número muy pequeño. Bueno, estamos hablando de más de 25 millones que sean solamente de origen mexicano. Estamos hablando, perdón, de una población cercana a 350 está un poco más arriba, ya casi 400. 400, perfecto. Sí. O sea que es importante, 50 millones de latinos. 400 millones. Casi. Sí. Estamos hablando de que del 100% de la inmigración que recibe los Estados Unidos del mundo, el 70% viene de México. Claro. Para que se entienda eso. De los, hay datos bastante atrasados, pero datos de inmigrantes indocumentados, hay rastreando un poco, del 2014, son unos 12 millones de inmigrantes indocumentados. De esos 12 millones yo les puedo asegurar que entre 4 y 5 son mexicanos. Para que se entienda lo significativo, que es eso. Pero quiero asegurarles que, por lo menos en trabajo de campos que he hecho, cuando les pregunto, bueno, ¿qué implica ser ciudadano estadounidense ahora? Lo primero que viene a la mente, la respuesta es, estoy más seguro. ¿Sí? Claro, sí, es verdad, es verdad. Y al mismo tiempo, no sé si lo dijiste vos o lo dijeron en la entrevista anterior, perdón, pero decían el hecho de que cuando uno logra esa ciudadanía, se pone la camiseta. Claro. Entonces ya se siente como que te olvidas de ser mexicano y pasás a ser estadounidense. Eso se da no tanto en las primeras y segundas generaciones, que todavía mantienen mucho de su identidad y no se olvidan de dónde vienen. Claro, las pero si terceras, van a ser chiquitito y después vas al otro lado, ya es como... Exactamente, sí, eso se va perdiendo un poco esa idea de dónde vengo, ¿no? Quiénes fueron mis padres o mis abuelos. Sí, eso se va perdiendo y se sienten muy estadounidenses. Mi hermana nació en los Estados Unidos, tiene 15 años y ella me dice, I'm American. Claro. Sí, no tiene una idea de lo que es Argentina o lo que es América Latina. ¿Es fácil para un inmigrante latinoamericano acceder a la ciudadanía? Claramente no, pero al voto después, ¿no? Al registro de electores. Sí. Una vez que uno es ciudadano, lo primero, no votás inmediatamente. Lo primero que se puede votar en Estados Unidos como reciente ciudadano es la elección de sheriff. Sí, en los condados. Empiezan a probar ahí. Sumamente importante elecciones eso. Sumamente importante. Después, yo no recuerdo exactamente la fecha, pero creo que son entre los 4 y 6 años obtenida la ciudadanía, podés empezar a votar para todo. Bien. Sí, es rápido. Pero la primera elección que te permiten es sheriff. I shoot the sheriff. O sea, que te pegaba 2 minutos antes para ser el que te votaba. Bien, es así. ¿Sabi? ¿Cómo estás, Juan Cruz? ¿Todo bien? Bueno, un placer recibirte acá con nosotros. Compañero de cátedra en la Universidad Católica de La Plata, en Relaciones Internacionales 1, así que un gusto que hayas venido, Juan Cruz. Yo te quería preguntar en qué diferencia
a la migración latina de otras oleadas que ha tenido Estados Unidos, como la irlandesa, la polaca, la china, que en el siglo XIX fueron muy importantes y que lograron relativamente rápido, al menos los irlandeses sobre todo, tener un peso importante en la política estadounidense a finales del siglo XIX. Es perfecta la pregunta. En Estados Unidos se da lo que se llama una analogía inmigrante, que es vincular lo exitoso de un fenómeno migratorio con lo que está sucediendo ahora. Eso se hace mucho con la inmigración latinoamericana, sobre todo con los irlandeses, los italianos por el origen católico, ¿sí? Tratan de vincular y empiezan a plantearse por qué no sucede una asimilación similar y por qué esta tarda más, mucho más. Esto va mucho de la teoría de Huntington, por ejemplo, con el choque de las civilizaciones, el reto hispano, en ese sentido. A ver, la diferencia sustancial para que no se logre eso de manera rápida es el carácter de indocumentado que tiene la inmigración, que es un carácter que empieza a obtenerse por la propia política pública de los Estados Unidos. A partir de la década de los 60 es donde se da el quiebre de la inmigración que llega a los Estados Unidos. Empieza a ser masivamente de inmigración de América Latina. Antes venían de Europa del Este después, y luego de América Latina. Y la característica sustancial es la ilegalidad, lo que ellos le llaman mal llamado ilegalidad, ¿no? Eso es lo que ha generado que esas primeras generaciones de inmigrantes no logren asimilar la cultura estadounidense. Y después dos cuestiones, dos estados particularmente. La Florida y California son dos estados que tranquilamente uno puede pasar toda su vida sin hablar inglés, incluso yendo a la universidad. Por ejemplo, hay universidades en la Florida que podés cursar toda tu carrera en español. Es un punto sustancial. Algunos americanistas, sobre todo de carácter más de derecha, asimilacionistas, plantean la idea de que en Estados Unidos no existe el inglés como idioma oficial. Y entonces empiezan a plantear la idea de que todo lo que sería los trámites que uno hace tendrían que estar solamente en inglés. ¿Por qué tienen que estar en español? ¿No? Porque no estamos asimilando a esas personas a que hablen nuestro idioma en ese sentido. Pero general, la característica sustancial es el carácter indocumentado de esa inmigración, que es significativo, totalmente. Bien, y te quería preguntar también, en cuanto a la práctica religiosa de los inmigrantes latinos, si la Iglesia Católica de Estados Unidos o los cultos protestantes que ya existen en el país, donde los pastores en su mayoría ya son estadounidenses de tercera generación incluso, si los asimilan bien, si se incorporan bien o forman redes aparte. No, la Iglesia Católica es muy importante en ese sentido, ¿sí? Primero, ayudan mucho no solo humanitariamente, sino también en cuestiones legales, ¿sí? Hay muchos centros de investigación, centros de ayuda para los inmigrantes indocumentados. Sí, la Iglesia Católica ha evitado gran cantidad de deportaciones. Y el papel, es muy importante el papel que tuvo la Iglesia Católica durante la administración de Obama. Esto para sacarle un poco, me pongo de abogado del diablo de Trump. Sí. La administración de Obama es la administración que más inmigrantes indocumentados de América Latina deportó de la historia en los Estados Unidos. ¿Sí? Hoy en los Estados Unidos hay 1,5 millones de inmigrantes en condiciones de ser deportados. Esto significa que saben dónde están, o los tienen en centros de deportación, pero no efectúan eso, porque imagínense sacar 1,5 millones de personas de la noche a la mañana. Claro. ¿Sí? La Iglesia Católica en Estados Unidos trabó muchas de esas deportaciones de la administración de Obama. Le puso muchos frenos a eso. Recordemos que Obama tuvo el voto latino sumamente favorable en ese sentido. Claro. Me parece que es un punto para tener en cuenta. Bien. Tantas cosas se me ocurren preguntar. Sí, y aparte, ¿a dónde? La deportación. O sea, yo imagino que llegan hasta el muro y los tiran para el otro lado. No, México, vos dijiste algo, México funcionó siempre como un gran control de la llegada de los inmigrantes a Estados Unidos. ¿Qué es lo que hace México exactamente para frenar esa llegada? Digamos, ¿tienen alguna cooperación con Estados Unidos respecto a eso? No. Simplemente los asaltan por el camino. Exactamente, es crimen organizado. Crimen organizado. Crimen organizado. Puede estar sostenido o no. Pero crimen organizado. Bien. Plantearlo de esa manera: trata de personas, prostitución, tráfico de niños, de órganos hay también. Claro. Una de las cuestiones que tiene que ver con la securitización de las fronteras, que lo que se ha ido generando, y esto es desde la aparición del Homeland Security con Bush, es que la frontera entre México y Estados Unidos se terminó generando un tapón muy fuerte entre gente que quiere entrar
y del otro lado que le ponen las condiciones más difíciles. Entonces, esa gente que queda boyando ahí no vuelve a Honduras, no vuelve a El Salvador, o no vuelve, siquiera si son mexicanos, a sus estados. Claro, Y es mano de obra de México. y el norte de México tiene Mano mucho de obra problema. claro. Sí, para el crimen organizado totalmente. Hoy no La vida- recomiendo ir de turismo ahí. Claro, vale menos que nada. Nada, Exactamente. sí, nada, totalmente. Valemos lo que valen los órganos, ni siquiera nos pagan por eso. No, Bien. es un tema ese. Quiero hablar, no sé si estás muy al tanto, quizás sí, de la relación que hay entre el presidente de Estados Unidos y el de Francia, porque últimamente hay un tiroteo bastante interesante y yo tengo miedo de que explote en mi país. Con el temita del G20, porque viste que los reúne todos y no me gustaría estar en una misma mesa con ellos dos tiroteándose en vivo y en directo. A mí me gustaría estar para traducirle distinto, viste, las cosas. Bueno, él dice que... y a generar un despelote ahí. No, por lo menos que el despelote sea cuando votan de otro lado. Sí, porque, sí, ¿no? El problema es que este muchacho no se lleva bien con nadie. Claro. Creo que en la región encontró un amigo. Me parece que va a ser Con el Bolsonaro. nuevo presidente, sí, exactamente. totalmente. Algunos planteaban, bueno, hay una buena relación con Macri, fue fundamental para que llegaran los fondos del FMI. Sí, pero me parece que el que le cierra perfecto, y aparte estamos hablando de la potencia en América del Sur, en Sí, América de Latina, un país con más poder. es Bolsonaro, claramente. Y aparte con Brasil que participó activamente en la Segunda Guerra Mundial, recibió fondos del Plan En la Marshall. Primera Guerra Mundial también participó Brasil, de Sí. hecho, antes que Estados Unidos incluso. Totalmente. Sí, Inclusive. exactamente. Así que Brasil se perfila para ser el aliado más importante, más que Totalmente. Colombia incluso. Sí. Más que Bolsonaro, Colombia. vamos a ponerla en la figura de Bolsonaro. Bolsonaro. Sí, encontró justo. ¿Ves un Le vino intento muy de bien. política exterior respecto a, no sé si Trump, el Tea Party o los republicanos o todo Estados Unidos respecto a alguna colaboración ahí con Bolsonaro y buscando que eso se transmita al resto de Latinoamérica? La lógica sonaría eso, ¿no? La lógica son gobiernos de centro derecha o de derecha que De libre vienen, mercado. exactamente, que vienen a frenar un poco lo que había sido los gobiernos de izquierda en la etapa anterior. Sí, esa es la lógica, pero no me sorprende aunque no estuviese Sí, Trump, esa es una sí. lógica de Estados Unidos. Exactamente. No se puede evitar esa lógica, que esté buscando eso. Tal ¿sí? cual. Con Trump esto se exacerba un poquito, sale un poquito más en los medios de comunicación. Bien. Y que tenía una pregunta también. A ver. Algo que me surgió en los últimos días. ¿Por qué en Estados Unidos, mientras se lo acusa de parte de los demócratas, al menos la izquierda demócrata, se acusa a Donald Trump de ser un agente prorruso, de que Rusia participó en su elección? ¿Y por qué en Europa del Este, donde tiene los índices de apoyo popular más importantes, están admirados precisamente porque lo ven como un paladín de la lucha contra el imperialismo Totalmente. ruso? ¿Por qué hay tanta Ahí, divergencia? esa es una lógica que el otro día estábamos charlando con un colega que se especializa, Alberto Hayenreuter, que se especializa en Rusia, y le planteaba yo exactamente lo mismo. ¿Por qué de un lado lo acusan de ser pro-soviético y del otro lado, de la Europa del Este, que los soviéticos hoy están... los rusos, perdón, Los soviéticos, bien, mirá, un buen acto fallido. Alberto me habla de soviéticos, es un fenómeno Sí. en ese punto. ¿Por qué de la Europa del Este lo ven como un paladín en ese sentido? La verdad que eso, a mí no se explica solo en la lógica de Donald Trump. ¿Sí? A veces lo que vino a hacer Donald Trump, sobre todo para los analistas de relaciones internacionales, es quebrar un poco esa lógica. En el 2015, cuando los alumnos me planteaban, Trump puede ser presidente de los Estados Unidos, decía, imposible. Sí, No, decíamos, si ahora- decíamos lo mismo de Macri. Bueno, Totalmente. totalmente. Sí, rompe lógicas, está claro. Sí. Y más que nadie, ¿no? Y Quema seguro- manuales, uno dice, no puede ser que esto tenga eco en el electorado. Y sí, llega Sí, a sí, diferentes sí. lugares. Y sí, Sí, pero sí. muchas veces es el contravoto. Es el voto castigo. Y quieras o no, guste o no, es lo que es como una moda internacional que está Sí, sucediendo en tal varios Pero lados. mirá que a mí me ha parecido la lógica, vos nombraste el Tea Party. El Tea Party lo intentó a eso, con Claro. figuras importantes como Sarah Palin. Y no llegó. Y no llegó. Y eso no se tradujo en votos. Y él sí lo logró en ese punto. Es algo para entender. Sí, y el sí. Tea Party tenía un poder mucho más importante, sobre todo de medios de comunicación. De hecho, solo él tal vez podría Claro, decir, ¿no? sí. Por eso es que uno por ahí le decía a los alumnos, no, esto es imposible que se dé. Bueno, se dio. Se dio. G20 sí, G20 no, ¿qué beneficios puede traer al país?
internacionalmente y también para el país? A ver, yo a veces discuto con mis colegas, yo no soy de la lógica de los organismos internacionales, la verdad, descreo mucho de los organismos internacionales. Acá tengo una mirada más realista en ese sentido de la actuación de los estados. Lo vemos como un punto bueno, hay un organismo internacional, se juntan, se reúnen, la Argentina es la sede, pero no le veo ningún cambio significativo, ¿no? Es lo que siento yo, ¿no?, con los organismos internacionales. Si me nombraras, en vez del G20, me nombraras Naciones Unidas, yo creo que los organismos internacionales son muy poco significativos para el sistema internacional. Le puedo buscar una lógica más positiva, si se quiere. Está bueno que esté en nuestro país. Nada más que eso, no va a pasar nada el otro día. Yo creo que a nivel internacional está todo tan candente que ser un poco los árbitros de todo esto, los que damos lugar a esta sede que se lleve acá, no es un hecho menor, y guste o no, es de alguna manera publicidad gratis, es mostrar un poco el país, y dentro de tantas cosas malas que pueden suceder, creo que son mejores las buenas que las malas. Seas del color político que sea, de lo que sea, internacionalmente, guste o no, te posiciona. Entonces está bueno por lo menos estar en un plano que 1 año, 2 años, 3 años, 10 años atrás no lo estaba. Sí. Tocó ahora. En ese punto estoy de acuerdo. Creo que estuvimos también en esas primeras planas cuando estuvo Obama acá. Pero creo que esto es... esto es mucho mayor, Yo incluso personalmente, bueno, acá tenemos roles, ¿no?, asumidos. En los roles, de alguna manera, si alguien tiene que levantar ese papel de revolucionario, acá está presente. Del Che Guevara. Yo veo que claramente, si algo le saco bueno a esta cumbre del G20 es la contracumbre que se puede llegar a generar, también básicamente, que también genera esto que decís, Roque. Sí, esta publicidad o promoción gratuita o estar en el eje, el ojo de la tormenta, ¿no? Claro, exactamente. Después lo que veo es que solo van a sostener el status quo, y es para lo que fueron creados. Es pura formalidad. El tema es que es importante que vengan acá, cumbre o contracumbre, que estén todas esas figuras en el país en ese mismo momento. Es un quilombo, muchachos, o sea. Y también me genera algo raro esto que empieza a pasar, aparecen anarquistas, ¿no? Y uno se vuela los dedos con una bomba y el otro quiere tirar, ese quiere meter una bomba en una tumba de hace 109 de Falcón. Bueno, pero son como las piedritas que aparecen en el Congreso los miércoles. Me suena raro, bueno, viste, tenés el G20 o tenés los anarquistas, y bueno, no vemos la posibilidad. De última es como que volvemos a vivir la época de La vida es bella, donde te pasan los tanques de guerra por adelante, decís wow. Pero bueno, por lo menos es una para super internacionales nos conviene, por supuesto, que haya todo este despelote. Olvídate, el problema es que estoy tratando de conseguir una santa credencial y parece que nadie tiene acceso. Miren que he tocado timbres, he llamado de todo, a todo tipo. ¿Usted no está en un programa con un tal Jorge Malpeli? No. Yo conozco ese, sí, ese revolucionario, ese peronista revolucionario. Bueno. Dios mío, ¿no? Bueno, pero creo que es un poco de eso. De un lado y del otro, en definitiva, hay que sacarle ese jugo que tiene para el país y qué es lo que queda. Juan Cruz, la última pregunta. Contanos un poquito, en realidad, quiero que me cuentes un poquito de qué se trata el libro para que la gente que le interese, obviamente, igual, ya diste un poco el punto de vista, pero específicamente qué se pueden encontrar acá. Ahí, bueno, como contaba al inicio de la nota, es los resultados de mi tesis de doctorado que hice en la Universidad de El Salvador, y planteo un poco la idea del dilema de la seguridad societal, que es uno de los aspectos que tiene la seguridad internacional, la seguridad clásica, que es cómo cuestiones de identidad o cultural son llevadas a las agendas de seguridad. Esto se hizo antes que Trump fuera presidente, es más, creo que en las conclusiones está nombrado como el candidato por el Partido Republicano. Y plantea un poco señalar los peligros de securitizar el factor cultural. Esto se inicia con la idea noviembre del 2016. Exactamente. Eso se inicia en torno a la teoría del choque de las civilizaciones de Huntington. Él un tiempo después escribe un libro que se llama ¿Quiénes somos? La verdadera identidad del ciudadano estadounidense, y plantea esta idea del reto hispano. Que ese reto hispano no implica una amenaza clásica, como implicarían durante la Guerra Fría los soviéticos, sino que esa amenaza que ahora está entre nosotros, él habla de un enemigo interno, esa amenaza ahora es en clave identitario, que vienen por nuestra lengua, por nuestra cultura, por nuestra identidad. En ese sentido, y mucho de ese discurso que hoy Trump supo
supo Es lo que te iba a decir. utilizar. Si hoy por hoy tuvieses que cambiarle, modificarle o agregarle algo, yo creo que le agregarías un par de capítulos más. Sí, ¿no? sí, eso. Es más, en hay- este poco tiempo Sí. todo lo que sucedió es como que Totalmente. directamente se vuelve el doble o el triple de Totalmente. gordo, me imagino, Totalmente. y es gordo y la letra no es chica, así que no quisiste robarlo. Sí, en ese sí, sí. sentido. Me vas a acordar el trabajo, viste, doble o triple interlineado y letra Ariel 38. Sí, varias imágenes y... No, de hecho, los que hacen investigación generalmente nos recortan. Claro. Nos recortan. Totalmente. Al principio, cuando uno arranca haciendo este interlineado doble, a ver cómo lleno páginas, y después eso, con la costumbre, como acoto. ¿Se empieza por el título o se No, termina con el título? El título es lo último, es lo primero que se lee, lo último que se escribe, y es la editorial que te toquetea el título por todos lados para que le dé un poco más de impacto. Imagínate que ese título no lo tiene la tesis de doctorado. Claro. La Lo voy a tesis- leer. Dale. Gracias, Bueno. Juan Cruz, te agradezco muchísimo y bienvenido para lo que necesites Vale. acá. Es un verdadero placer y muchas gracias por haberte acercado. Dale, les Gracias, agradezco muy como me hicieron sentir, así que nos veremos en Muchas un gracias. próximo encuentro. Perfecto. Me encanta. Juan Cruz Ticera, doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador y becario del CONICET y ¿qué más? Y analista de la realidad internacional, sobre todo de Norteamérica y la muy influencia realista, hispana. muy realista, me gusta.